Bueno, aquí estamos otra vez esperando que el internet no funcione. 1, 2, 3. Necesito que los que se van conectando me digan porque tengo, sí, lo acabo de comprobar, un problema total con el internet. Entonces se está haciendo difícil la transmisión. ¿Ya? Entonces, por favor, ahora sí. Parece que bienvenidos. Bienvenidos. Nos tocó hacer la fácil. Sí, señor. Nos tocó. Debido al problema de internet fue difícil hacer lo de las diapositivas. Ellas están ahí, pero entonces por el momento no me arriesgo. Ya había hecho un ensayo en la semana y luego lo vi. Entonces yo dije, ya estamos listos. Pero vamos a dejar las diapositivas quietas para no que no vuelva y nos pase lo mismo otra vez. Pero voy a seguir trabajando ahí. Sí, lo que pasa es que hay problemas con el internet, entonces ya esa parte se sale de mis manos. Los invito de todas maneras que nos concentremos ahí en el proceso de estudio bíblico y veamos todo lo que podemos recibir en esta noche. Todas las cosas ayudan a bien, la más grande e importante promesa de Dios. Y este estudio de esta epístola es muy importante en este capítulo 8 echar una mirada a estos versículos, sobre todo los anteriores, donde nos habla de la seguridad de salvación que como cristianos tenemos aún en momento de sufrimiento. ¿Sí? Y el versículo 18 de Romanos 8 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, lo que sufrían los hermanos de Roma a causa de su fe no se puede comparar con la gloria venidera, con todas las bendiciones que se disfrutan sin interrupción o se disfrutarán sin interrupción en la vida eterna. Entonces, por eso vale la pena sufrir por el Evangelio. Es en este contexto de sufrimiento y de estas palabras de sufrimiento y de la bendición que nos espera todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego dice el 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Y este texto acá de Romanos, la frase y sabemos, prestémosle un poquitico de atención, indica que lo que el apóstol Pablo va a decir a continuación está conectado con lo anterior como lo que pasó en Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora nos dice, y sabemos. Pablo dice, sabemos, sabemos. Y la pregunta que podemos hacernos acá con este sabemos es, ¿qué era lo que los hermanos sabían? ¿Sí? De lo cual ellos estaban convencidos. El versículo lo dice, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, en primer lugar, todo lo que Pablo va a decir se aplica solamente a qué tipo de personas. A los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los verdaderos creyentes, los verdaderos cristianos. Y la descripción que el apóstol Pablo hace de el cristiano es notable. ¿Cómo lo dice? Que los creyentes son los que aman a Dios. O sea, este texto, cuando se aplica, se debe aplicar solamente a creyentes, porque los creyentes son los que aman a Dios. Porque el creyente sabe que Dios es supremo, que el creyente sabe que tiene una relación real con Dios de amor, de afecto, de cariño. Y
cuando hablamos de esta parte, debemos reflexionar en que ser cristiano no es meramente una cuestión doctrinal o una cuestión de conocimiento, sino que es una cuestión, como dice acá, de amor, de amor. Amar a Dios es indispensable en la vida cristiana, porque la manera como muestro que amo a Dios es amando a mi prójimo, la manera como muestro que amo a Dios es siendo hacedor de la palabra, y eso fue lo que Jesús dijo en Mateo 22:37. Amar a Dios es lo primero y más grande mandamiento. Pero, ¿cómo es posible que los creyentes amemos a Dios? ¿Se debe a la propia iniciativa del creyente? ¿Puede el hombre, como dice Efesios 2:1, puede el hombre muerto en sus delitos y pecados amar a Dios por iniciativa propia? No, no. La razón única y verdadera de que el creyente ame a Dios, la razón está en Dios mismo. La razón la encontramos en primera de Juan 4:10, que dice que no debe ser Dios mismo. El amor más grande. Entonces, amar a Dios significa que no hay nadie más importante ni por encima de Dios. Entonces, pensemos en los cristianos de la iglesia en Roma. Los cristianos de Roma, al igual que Pablo, habían entendido la realidad del amor de Dios hacia ellos, y entonces ese amor era recíproco, de doble carril. Dios ama a sus hijos y ellos lo amaban a Él. Y sabemos que a los que aman a Dios, entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los creyentes. ¿Quiénes son los que aman a Dios con amor verdadero? Los creyentes. Entonces, Dios ama, entonces nosotros le amamos. Dios ama con un afecto, Dios ama con cariño, y nosotros amamos al Señor. El segundo aspecto, recuerden que el primero es que habla acerca del amor de Dios. El verdadero creyente es el que ama a Dios. Y el segundo aspecto es que el apóstol Pablo y los hermanos de la iglesia en Roma sabían que Dios controla todas las cosas. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y es decir que no hay nada, escúcheme bien esto en esta noche, no hay nada que se quede fuera del control de Dios. El Señor gobierna y dirige todo lo que pasa en la creación. O sea, que lo que está pasando en este tiempo y hace ya más de un año con el COVID-19, entonces el Señor gobierna y dirige, sabe, tiene control. Pero particularmente Pablo quiere que como creyentes recordemos que todas las cosas, incluyendo los sufrimientos, están bajo el control, bajo la sabiduría del Señor. ¿Qué podemos decir? Que entonces cuando ocurren las cosas, no ocurren al azar, no ocurren por casualidad, o como dicen muchas personas, no, pero eso tenía que pasar, sino que ocurren todas por la mano gobernante de Dios. Todas ocurren por la mano gobernante de Dios. Y en ese momento recuerdo al profeta Jeremías en el libro de Lamentaciones, que dice que de la boca del Altísimo sale lo malo y sale lo bueno. Entonces Él tiene control. El ver estas palabras ayudaba a los hermanos en Roma. El ver estas palabras nos debe ayudar a nosotros también a recordar que nuestros sufrimientos, y si son por el Evangelio, no son coincidencia, no son casualidad, sino que detrás de esos sufrimientos está la mano del Señor. Ahora, si sufrimos por el Evangelio, como dice primera de Pedro, entonces dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero también hay otros padecimientos por los que sufrimos: pérdida del trabajo, escasez económica, quebrantamiento de salud, pérdida de algún ser querido. Pero ese tipo de cosas, queridos hermanos, no ocurren por coincidencia, no ocurren por casualidad, sino que de ellos está, detrás de ellos, ¿quién está? La mano poderosa de Dios. Con estas palabras el apóstol Pablo le recordaba a los hermanos que el sufrimiento no es incompatible con la vida cristiana.
o con el gozo o la gloria venidera, sino que es compatible. O sea, son cosas, los sufrimientos son cosas que se han de esperar a nosotros como cristianos. Los primeros cristianos nunca pensaron, como muchos paganos o como muchos círculos cristianos llamados hoy día, ¿no? Que es que el verdadero cristiano no sufre. Y si sufre está arruinado. Y si sufre Dios lo está castigando. No, los sufrimientos son parte de la vida cristiana. Si no fueran parte de la vida cristiana, entonces la palabra de Dios no diría echando toda vuestra ansiedad. Si no fueran parte de la vida cristiana, no dirían que en el mundo tendréis aflicciones. Si no fueran parte de la vida cristiana, el apóstol Pablo no hubiera dicho en el capítulo 1 que vamos a ser sometidos a diversas pruebas. No hubiera dicho el apóstol Santiago, cuando os halléis en diversas pruebas, tened por sumo gozo. No hubiera dicho el apóstol Pablo en Romanos 5 en adelante, diciendo allí que produce paciencia, la tribulación produce paciencia. Entonces, el sufrimiento es parte de la vida cristiana, es compatible. Cuando nos ha pasado algo, querido hermano, tal vez usted está trayendo a su mente algo que le ha pasado en estos últimos 5 años, pero no fue casual, no fue coincidencia, sino que detrás de ello está la mano de Dios. Uno quiere entender ya por qué pasa eso, por qué pasó esa situación. Uno lo quiere entender, pero no está, digamos, en nuestras manos exigir entender una situación que nos pasa, sino en nuestras manos está confiar, que repose sobre nosotros el poder de Cristo, como dice el apóstol Pablo, porque entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Saber que en medio de cada sufrimiento Dios es poderoso. Saber que en medio de cada sufrimiento Dios tiene el control de todo lo que sucede, en el universo. Es interesante. Y entonces el saber esto nos trae esperanza. Y cada vez que pasa alguna situación, como dice el texto, es para el bien de los que somos creyentes, de los que amamos a Dios. Entonces, uno que no es creyente no entiende este texto. No, ¿cómo así que me ayuda bien? ¿Cuál bien? El bien de afianzar, el bien de formar mi carácter, el bien de depender, de descansar en la esperanza gloriosa de los hijos de Dios. Me viene a la mente la vida de José, ¿cierto? La vida de José, él vendido por los hermanos, calumniado por la esposa de Potifar, encarcelado luego como segundo al mando allí, ya poco a poco fue entendiendo la mano de Dios allí obrando, y él mismo lo reconoce allí en Génesis. Lo que los hermanos pensaron para mal en la vida de José, el Señor lo tornó para bien. Otro ejemplo entre muchos es Job, ¿sí? Vemos en la vida de Job cómo Dios estaba actuando y controlando todo lo que le sucedió a Job, y al final del libro, en el capítulo 42, versículo 10, leemos lo siguiente. Job 42, 10. Libro de Job, Salmos, no se lo olvide. Job 42, 10. Vea lo que pasó ahí finalizando este libro. Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. ¿Sí? Dios tiene control. Aquí es muy importante, queridos hermanos, que aclaremos lo siguiente: que aunque Dios controla todas las cosas y las usa para bien de sus hijos, muchas veces como cristianos no vamos a entender por qué Dios nos permite precisamente que pasen cosas duras y penosas en nuestra vida. No lo vamos a entender, y tal vez, como le digo, usted está ahí sentado escuchando la palabra de Dios y todavía usted dice: sigo sin entender. Entonces, no estamos llamados a entender una serie de cosas, sino estamos llamados a creer lo que Dios dice, a descansar, a confiar, a fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Ahora, el apóstol Pablo
nos dice que en medio de todo esto, pues efectivamente el Señor tiene un propósito, ¿sí? Para crecer en él. Y aquí el apóstol Pablo, precisamente para que no se cree ningún malentendido, aclara que los que aman a Dios, solo ellos entienden que todo ayuda a su bien. Ahora, no se debe a que ese creyente se lo merezca, sino dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Los cristianos de la iglesia en Roma, como nosotros como cristianos verdaderos en la historia de la iglesia, somos amados desde antes de la fundación del mundo. Y el propósito eterno del Señor fue ¿qué? Salvarnos. Y en la historia del tiempo, dice aquí, nos llamó. Todas las cosas de las que hablamos en este versículo incluye de manera especial nuestra salvación. Pero hay una pregunta acá que es importante. ¿Por qué Dios en su plan y propósito eterno decidió salvarnos? ¿Por qué Dios en su plan y en su propósito eterno decidió salvarnos? Y uno diría, pues, eso se lo vamos a dejar a la infinita gracia y al amor de Dios. No podemos ir más allá de lo que Él siempre nos dice en la palabra, sino solamente decir lo que dice la palabra y adorarlo, porque Él nos amó desde la misma eternidad. En el versículo 28, el apóstol Pablo mencionó el propósito eterno de Dios conforme al cual Él llama a los cristianos para que vengan al Evangelio. Ahora vemos el versículo 29 y 30. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este versículo 29 empieza, porque a los que antes conoció. ¿Qué pasa con los que conoció? También los predestinó. Y el doctor Martin Jones dijo en uno de sus comentarios, dijo que quedaba atónito del peso del contenido que se consideran estos versículos del 28 a 30, porque estamos observando aquí en estos versículos el plan del Señor. Estamos viendo en estos versículos la manera de pensar de Dios como todopoderoso y el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como dice Hechos 2:23. Y así es. Lo que vamos a ver en primer lugar es a los que antes conoció. Pablo nos está diciendo aquí que Dios a nosotros como cristianos nos conoció de antemano, ¿sí? Nos conoció de antemano, no cuando ya habíamos nacido o en alguna etapa de nuestra vida, sino nos conoció cuando, en la eternidad misma, antes de que Dios creara todas las cosas, ya ahí nos conocía. Pero como Dios es Dios, Él puede conocernos y Él nos conoció incluso antes de que nosotros naciéramos, como dice el Salmo 139, y ese conocimiento se llama un conocimiento preconocimiento, o lo que dice Segunda de Pedro, la presciencia de Dios, conforme a la providencia de Dios. Segunda de Pedro, vea lo que dice ahí la palabra de Dios. Segunda del apóstol Pedro, el capítulo 1, vea lo que dice. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice, por medio del cual nos ha dado grandísimas promesas, para que llegaseis a ser participantes de la naturaleza, habiendo sido huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Y luego aquí en el texto de Primera de Pedro también nos nombra la misma idea. Ve lo que dice. Dice que el Señor nos salvó elegidos, dice el capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Cuando dice que nos eligió, habla de que entonces nos conoció según su presciencia, es decir, su providencia. Pero este conocimiento, hermanos,
es un conocimiento descrito como un conocimiento amoroso, como un conocimiento cariñoso. Es un conocer con, eh, con afecto, con amor. O sea, no es un conocimiento intelectual, sino un conocimiento divino, un conocimiento donde Él se manifiesta con afecto y amor y lo manifiesta Él hacia nosotros reflejado siendo nuestro buen pastor, como un buen pastor que su vida da por las ovejas, como un buen pastor en el cual podemos descansar en Él. Cuando decimos esto en este texto, equivale a decir que cuando Dios decidió conocernos de antemano, lo hizo sin ni siquiera haber nacido, pero nos conoció por amor. Y no en base de lo que nosotros hicimos, ni en base de lo que Dios vio en nosotros, sino basado única y exclusivamente en su amor inmenso, su gracia inmensa, su misericordia inmensa como Padre Celestial, como lleno de amor. Una vez que nos conoció, entonces decidió asignarnos un fin específico, decidió salvarnos eternamente y lo hizo cuando nos predestinó. Vea lo que sigue diciendo ahí el texto de Romanos capítulo 8. Vea lo que dice. Romanos capítulo 8 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Los predestinó. ¿Y qué vendría a ser la predestinación? Que fue una de las doctrinas que explicamos ya ampliamente en estudios pasados. Y el doctor Samuel Pérez Millos dice que es el sentido de establecer un destino anticipado, poner un cerco alrededor de los salvos, estableciendo unos límites para ellos de los que no pueden salir. Entonces, Dios en su plan eterno y sabio decidió fijar de antemano el destino final de algunos, salvándolos eternamente del infierno y dándonos vida eterna. Dios no salva a todos. Dios, por eso digo, salva a algunos. ¿A quién? Y esos algunos son los que creen, aunque el Evangelio y la predicación del Evangelio está para todos, pero Dios preparó de antemano salvar entonces a algunos de los que han creído, salvarlos eternamente del infierno y darnos vida eterna. Es más, escuchen bien, esto se menciona dentro de un contexto para traernos consuelo. Y cuando los romanos escucharon, los de la iglesia de Roma escucharon esta enseñanza, ellos encontraron en esta enseñanza seguridad de salvación. Y eso es lo que nosotros debemos encontrar. No estamos diciendo que Dios haya preparado a unos para salvación y otros para condenación, sino que Dios preparó, estableció de antemano, anticipadamente, salvar entonces a algunos, salvar a algunos de las garras de Satanás, del pecado, de la muerte, ¿sí? Pero el Evangelio hace la invitación ¿para quién? Para todos. Entonces, eso traía consolación al creyente, y eso de traer consolación a nosotros, porque nos garantiza las palabras que decimos acá. Uno, que amamos a Dios, como decimos en el versículo 28, pero que también nos conoció y preparó de antemano, o sea, sabía con anticipación que usted y yo íbamos a creer. Esta no es una doctrina inventada por los hombres. Se nombra a Agustín de Hipona, se nombra a Juan Calvino. Ellos no la inventaron. Dios creó esta doctrina de la predestinación en su propósito eterno. Ahora, ¿tenían los hermanos de la iglesia en Roma algún derecho de decirle a Pablo, oiga Pablo, no enseñe esa doctrina de la predestinación? No, Pablo realmente menciona esta doctrina de la predestinación acá como una doctrina amada, porque les traía consuelo a los hermanos en las diferentes situaciones en las que ellos se encontraban. Esta doctrina de la predestinación, el saber que el Señor fijó de antemano salvar a algunos eternamente del infierno, esto nos debe traer también la misma consolación y la misma esperanza a cada uno de nosotros. Ahora, ¿para qué predestinó? ¿Qué sigue diciendo el versículo? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y un escritor cristiano de hace tiempos, Charles Holt, dijo en su comentario que el fin para el cual somos predestinados
es que Dios ha escogido para conformarnos a la imagen de su Hijo, es decir, para que seamos como Jesús en su carácter y destino. Es que el haber sido predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo no tenía otro direccionamiento más que ser como Cristo en su carácter, ser como Cristo en su destino. Es decir, que somos escogidos para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Para eso somos escogidos, según dice Efesios 1.4, Efesios 4.24, para ser santos y sin mancha, para ser apartados del pecado, para vivir en este mundo marcando la diferencia, apartándolos del pecado. También somos escogidos en amor para ser adoptados hijos suyos, Efesios 5.1. También hemos traído la imagen del terrenal, traemos la imagen del celestial. También, 1 Juan 3.2 dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, le veremos tal como Él es. Estas palabras expresan definitivamente que más cuando estemos en el cielo, vamos a ser lo que Cristo es. Para eso entonces nos conoció, para eso nos predestinó, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, en su carácter, en su destino. Qué interesante verdad. Una meta importante de nuestra salvación es como ser como el Señor Jesucristo en su naturaleza humana. Una humanidad perfecta, libre de pecado, libre de sufrimientos. Cuando estamos en este cuerpo presente, no vamos a ser libres de pecado porque todavía pecamos. Pero sí, el Señor nos llama al ver un texto como estos, que debemos ser en la vida diaria lo que ya somos delante de Dios. ¿Qué somos delante de Dios? Conocidos, predestinados, llamados por Él. Entonces juega un papel importante para vivir conforme a lo que Él dice de cada uno de nosotros. Es interesante que el propósito último de Dios en nuestra salvación es la gloria de su Hijo. Dice también para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La gloria de su Hijo Jesús, para que Él sea el primogénito. ¿Qué es eso de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos? Es decir, para que Cristo llegue a ser el más eminente entre todos sus hermanos. Es decir, para que Cristo llegue a ser el jefe, para que Cristo llegue a ser el líder, el primero en grandeza, el primero en gloria, el exaltado, el preeminente, la cabeza de una nueva raza libre de pecado y revestido de la gloria de Dios. ¿Y quién es esa raza revestidos de la gloria de Dios? Creyentes, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para que Él sea el primero, el líder y jefe de todos los que somos creyentes y nos llamamos hijos de Dios, para que Cristo sea exaltado por encima de todo y de todos, y ante Él, como dice Filipenses 2:10, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Qué interesante e impactante lo que dice la palabra de Dios. Palabras que nos traen descanso, palabras que nos traen el consuelo que necesitamos en medio de estos diversos sufrimientos por los que como creyentes atravesamos algunas veces. Comprendemos de este modo la doctrina de la predestinación, entonces, que incluye mucho más que nuestra salvación. De hecho, el fundamento de la seguridad de nuestra salvación, como también del consuelo del creyente en medio de todos los sufrimientos, es además y principalmente una doctrina que tiene como meta principal, como estamos diciendo aquí en este versículo 29, la exaltación de Jesucristo, ya que a través de la predestinación de nosotros como creyentes, ¿quién es el que va a recibir honra? ¿Quién es el que va a recibir gloria? Pues Jesucristo es el que va a recibir gloria, Jesucristo es el que va a recibir honra. Entonces es por medio de la predestinación que nosotros llegamos a ser no solo salvos, perdonados, sino, ¿saben qué llegamos a ser? Dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, llegamos a ser hermanos de Cristo mismo. Y Él llega a ser nuestro hermano mayor. ¿Se da cuenta que por eso nos saludamos, Dios le bendiga, hermano? O sea, que no le dé pena que lo llamen hermano, porque somos hermanos, porque tenemos un hermano mayor que se llama Cristo.
En efecto, dice la palabra que a través de Cristo llegamos a ser miembros de la familia de Dios. Entonces, esto tiene que ser glorioso para nosotros, porque entonces podemos mirar sin reservas esta doctrina y alabar al Señor y tener una comprensión en medio de los tomos, de los libros que se han escrito de una verdad tan importante y fundamental como esta. El versículo 30 nos dice que y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y aquí podemos ver unos pasos en el orden de nuestra salvación, como Dios mismo lo diseñó. Lo primero, el propósito eterno de Dios. Lo segundo, el conocimiento previo de Dios. Y lo tercero, la predestinación. Entonces, hemos visto 3 pasos. Y estos 3 pasos son realizados en la eternidad misma. El propósito eterno de Dios, ¿cierto? Conoció. El conocimiento previo de Dios, ¿sí? El haber conocido de antemano, vuelvo y repito. Y el tercero, el haber predestinado. Ahora el apóstol Pablo va a explicar lo que Dios hace para salvarnos en el tiempo, lo que Dios hace para salvarnos en la historia bíblica. Después de la predestinación, ¿qué dice el versículo acá? Viene el llamamiento de Dios. Pablo dice que a los que Dios predestinó también llamó. ¿Cuándo lo llamó? ¿Cuándo llama al creyente? Después de ser predestinado por Dios. O sea, que a la persona, al creyente que ha sido predestinado, no ha sido dejado a sus propias expensas para que en sus propios esfuerzos llegue al Evangelio y se salve. No, sino que Dios mismo lo llama. Entonces, sin ese llamamiento de Dios, no hay salvación. Dios preparó de antemano salvar, pero obviamente Él mismo llama para que la persona entonces sea convencida por la palabra, por el Evangelio, por el Espíritu Santo, para que Él crea. Este llamar de Dios al pecador no es solamente una invitación, un llamamiento opcional para el hombre, que lo puede aceptar o rechazar, sino que realmente es un llamamiento que en la doctrina bíblica se conoce como un llamamiento eficaz. De la siguiente manera, escúcheme bien, es decir, a los que Dios llama, esos van a aceptar. Y como van a aceptar, van a venir a Cristo. No hay nada aquí arbitrario. ¿Por qué? Porque Dios sabe de antemano, entonces, ¿quién va a creer? Dios sabe de antemano quién va a tomar decisiones. Entonces lo que está diciéndonos acá es que a los que Dios llama, como Dios sabe que van a creer, esos van a aceptar. A los que Dios llama, como sabe que van a creer, entonces esos son los que van a venir a Cristo. Pero no quiere decir que los otros que no llaman no tienen la oportunidad. Claro, tienen la oportunidad de creer, tienen la oportunidad de venir a Cristo. Pero entonces el Señor conoce con anticipación todas las decisiones, todos los pasos que el ser humano va a dar, y esa persona, ni por más que le diga, va a ir a Cristo. Es el caso de Faraón. Tuvo tantas oportunidades de creer, pero no creyó. Y otros tantos del Antiguo Testamento, pero vamos al Nuevo. Judas tuvo tantas oportunidades de creer y no creyó, ¿sí? Simón el mago en el libro de los Hechos tuvo tantas oportunidades de creer y no creyó. Pero porque Dios es arbitrario, no. Ahí se le predicó, ahí se le habló. Dios sabía que no iba a creer. Entonces Dios preparó de antemano salvar a algunos de las garras de Satanás. Y entonces dice, para que fuesen hechos conformes a la imagen de Cristo. Entonces, para que seamos como el Señor en su carácter, para que seamos como el Señor en su santidad. Luego dice, a los que predestinó, a estos también los llamó. Eso es lo que estamos hablando acá. Entonces, ese llamamiento, ¿de qué tipo es? Es un llamamiento eficaz, que cuando esa persona oye el Evangelio, por tener un corazón preparado por la palabra, porque ha recibido el Evangelio y ha creído en el Evangelio, entonces va a hacer, ese es el llamado, ese acepta y ese viene a Cristo. Y aquí hay algo más poderoso, nadie puede resistirse a ese llamado. Por eso pasan tantas veces que se le habla a la persona de Cristo y usted le habla y la persona no cree. Nosotros no sabemos quién es llamado y quién no. La responsabilidad de nosotros es hablar del Evangelio.
Pero si el corazón no está preparado para recibir el Evangelio, ni por más que usted le hable, esa persona no va a creer. Nadie puede resistirse a ese poderoso llamamiento. Los hermanos de la iglesia de Roma fueron llamados, aceptaron. Nosotros, por la pura gracia de Dios, por la pura misericordia de Dios, también fuimos, también nos conoció de antemano, también fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y cuando nos presentaron el Evangelio, ¿qué pasó? Entonces, ese fue el llamado. El Señor permitió por el obrar de su Espíritu Santo, como lo vamos a seguir viendo, que lo aceptáramos y fuimos a Cristo. Pero no fue nada en nuestras obras. Sí se da cuenta que todo lo hace el Señor. Todo lo hace el Señor. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros, por la pura gracia de Dios, hemos sido salvos. Fuimos a ese llamado. Lo aceptamos. Vinimos a Cristo. El llamado hoy para usted, amigo que está oyendo el Evangelio, oyendo esta palabra, usted no está confundido ahí. Usted está entendiendo que debe recibir la palabra, que debe aceptar ese llamado que el Señor le está haciendo, porque es una maravilla, porque es un privilegio. Dios mismo tomándose la molestia de salvar al hombre pecador. Y podemos recapitular lo que estamos diciendo: el propósito eterno de Dios, el conocimiento previo de Dios, la predestinación y el llamamiento de Dios es un llamamiento que es eficaz. Luego sigue diciendo, y a los que llamó, vea lo que sigue diciendo ahí, a estos también justificó. A los que llamó, a estos también justificó. Dice, cuando Dios empieza la obra de salvación, no se detiene, ¿ya?, hasta conseguir una salvación segura, una salvación perfecta para ellos. Y vemos al Señor acá, por decirlo de algún modo, ocupado en nuestra propia salvación. El que se ocupa de nuestra salvación es el Señor. Eso es increíble, ¿ya? Y esto nos debe hacer humildes delante del Señor. Porque una vez llamados eficazmente para venir al Evangelio y aceptar ese glorioso y irresistible llamado, ahora Dios justifica a sus hijos. ¿Y qué significa que Dios justifica? Que Dios declara sin culpa, que Dios declara legalmente recto, inocente, libre de culpa y perfecta a esa persona. ¿Por qué? Porque Dios nos imputa la justicia de su Hijo. Es decir, su vida de obediencia perfecta a la ley la pone a nuestra cuenta. Anula el Señor todos nuestros pecados y nos ve tan limpios, tan puros, tan justos como el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor justifica, nos libra de culpa, nos declara inocentes delante de Dios, pero solamente eso lo hace en base a la obra perfecta, completa, suficiente de Cristo en la cruz del Calvario. Es más, hay algo más: Cristo es nuestra propia justicia. Cristo es nuestra propia justicia. Entonces, por eso volvemos a Romanos 8:1. Ahora pues ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Estamos en Cristo Jesús porque antes nos conoció, porque predestinó, porque llamó, porque justificó. Ya no hay condenación porque estamos en Cristo Jesús. Y volvemos y seguimos recapitulando lo que estoy diciendo. Hay un propósito de Dios, un conocimiento previo de Dios. El Señor predestinó, un llamado eficaz, y el Señor justifica. Ahora la pregunta es, ¿ahí termina? No, ahí no termina, porque sigue diciendo, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y uno diría que ese es el último paso y definitivo, es la glorificación del creyente. Es la glorificación del creyente. Dios no deja su obra de salvación a medias. Él la consuma, la termina, la perfecciona. Como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Un momento, por favor. La camioneta en la parte de atrás. El Señor la consuma, el Señor la termina, el Señor la perfecciona. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo.
Entonces, todo nuestro ser como creyente finalmente seremos completados, libres de pecado, perfectos, cuando estemos en la presencia de Dios con un cuerpo glorioso. Entonces dice, y a los que justificó a estos también glorificó. O sea, ya es un hecho la salvación, como dice Efesios capítulo 2, dice, y juntamente con él nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y aquí Pablo nos dice, glorificó, o sea, está hablando de que finalmente nuestra salvación va a ser consumada cuando estemos en la presencia del Señor con un cuerpo glorificado como el de Cristo. Vamos a disfrutar una dicha sin igual. Experimentaremos lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es. No podemos explicar cómo será la gloria celestial en Cristo y por toda la eternidad, pero lo que dice 2 Corintios 12:4 dice que el apóstol Pablo oyó palabras inefables que no les he dado al hombre ni siquiera expresar. Y son 6 aspectos que hay acá en estos versículos. El propósito eterno de Dios, el conocimiento previo de Dios, la predestinación, un llamamiento eficaz, una justificación y una glorificación. Es un plan totalmente perfecto, diseñado por Dios, sostenido por el Señor, llevado a cabo desde la misma eternidad. O sea, desde la eternidad el Señor sabe acerca de la salvación de los que van a creer. Pero entonces usted dirá, como alguien se burlaba hace muchísimo tiempo diciendo, no me predique tanto, yo puedo desordenar mi vida porque usted qué sabe, qué tal que yo esté entre los escogidos de Dios. No, esa es una manera equivocada de pensar que puedo vivir en desorden de vida, qué tal que yo esté entre los escogidos de Dios y al final de todas maneras me salve. No, el orden es aquí claro. La persona necesariamente tendrá que oír el Evangelio, tendrá que tomar una decisión por el Evangelio. No somos marionetas, no somos robots. El Espíritu Santo ha de obrar por medio de la palabra en el corazón de cada creyente. Solamente que Dios es el que sí sabe la palabra, el Evangelio, la salvación. Cristo murió por todos, pero entonces Él sabe quién va a tomar esa decisión. Entonces notamos cuidadosamente que lo que no vemos acá en estos verbos para describir ese orden de nuestra salvación están en pasado. O sea, ya esos pasos como si se hubieran dado, como si nuestra salvación estuviera finalizada. Entonces, ¿sí saben por qué? Por lo que estoy diciendo. Porque para el Señor nuestra salvación ya es un hecho, ya es una realidad. Desde el lado divino, nuestra salvación es una obra perfecta. Dios puede ver en una sola mirada nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y nos dice que confiemos en Él, que Él está con nosotros y que Él nos va a llevar a la vida eterna. Como dice el salmista en el Salmo 48:14, porque este Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Estamos en las manos de Dios. Y en un tiempo como estos, ahora podemos comprender un poco más lo que la palabra de Dios dice cuando nombra diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que no todos son llamados, ¿cierto? El Señor llama, el Señor le está llamando a usted, el Señor está llamando. Mientras usted no crea, usted no es llamado. Entonces, si usted cree, va a estar en esos que fueron predestinados, llamados, que Él conoció, que Él justificó, que Él va a glorificar. Un llamado importante a que usted vea que todas las cosas como creyente ayudan a bien, porque hay un plan diseñado, preparado desde la eternidad, donde el Señor nos dice de una manera clara, de una manera contundente, que va a culminar nuestra salvación, de que la salvación es un hecho, de que la salvación es un hecho real, de que nuestra salvación es un hecho verdadero. Sin embargo, recordando lo que dice el apóstol Pablo aquí mismo en Romanos, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No es nada comparable los sufrimientos a la manera como el Señor ha obrado en nuestra salvación a favor de cada uno de los que creen, en su propósito, en su conocimiento previo, en el proceso de haber predestinado, en ese llamamiento eficaz, en la justificación y la glorificación. El Señor nos dice que es ese consuelo para nuestras vidas, que no somos dueños de nuestra vida,
sino que ahora pertenecemos a Cristo, Él pertenece a nosotros, que la salvación de principio a fin es obra soberana, total del Señor. Todo nos ha sido dado en Cristo y en Él estamos más seguros y en Él somos nada más y nada menos más que vencedores, porque Él nos ama, porque el mejor sitio donde podemos estar es en las manos del Señor. Así que, querido hermano, cuando usted lea Romanos 8:28, se aplica a usted como creyente, porque se supone que usted ama a Dios con cariño, con afecto, que es un amor recíproco, porque hay una relación, porque el Señor nos conoce, porque el Señor ha visto nuestra salvación como un hecho, porque estamos en sus manos, el mejor sitio donde podemos estar, y estas palabras nos traen paz, descanso, consolación y el ánimo que necesitamos en este tiempo para enfrentar las situaciones que se están presentando en las familias, por medio de este problema a nivel nacional, por medio de este COVID y otros problemas que ya traíamos. Como dije al principio, el Señor permite que recibamos aliento. Los hermanos de la iglesia en Roma, cuando leyeron esta epístola, recibieron en sus corazones paz, descanso, la consolación que necesitaban, porque entendieron que aún del sufrimiento que estaban teniendo, el Señor estaba con ellos, y ese sufrimiento no era nada comparable con la gloria que había de manifestarse. Ellos murieron, pero están esperando la resurrección para encontrarse con el Señor. Ahora, nosotros, son palabras de consuelo, porque nos garantizan que la salvación es una realidad, que estamos en el mejor lugar, que mientras en el mejor lugar donde podemos estar, y que mientras estamos en este cuerpo presente, debemos glorificar, debemos exaltar, debemos honrar al Señor y vivir para Él, siendo de testimonio, con una mente transformada, una vida renovada, añadiendo a nuestra vida lo que debemos de añadir y quitando de nuestra vida lo que hemos de quitar. Esta es la santa palabra de Dios en estos versículos tan ricos, tan especiales que el Señor nos ha mostrado allí. Vamos a hacer una oración dándole gracias al Señor. Señor Padre Celestial, gracias porque en medio de las dificultades para hacer esta transmisión en esta noche nos has permitido compartir tu palabra y entender que Romanos 8:28 se aplica es a nosotros como creyentes, que tu salvación es en un plan eterno, que nos conociste, nos predestinaste para que fuésemos hechos conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo, nos llamaste, nos justificaste, nos glorificaste, enseñándonos que debemos ser humildes y enseñándonos que te has ocupado en nuestra salvación y que es una obra completa, perfecta, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Permite, Señor, que hoy nos alentemos con tus palabras y que el que no es creyente reciba la palabra y crea que en ti hay salvación, que el único sitio donde hay perdón de pecados y vida eterna es en ti, y que tú haces un llamado de salvación y que tú haces un llamado para aceptar el perdón de pecados y la vida eterna al que no lo haya recibido. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias por tu palabra, porque ella trae consolación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor. Bueno, la situación que se presentó al principio, vuelvo y la nombro. Estoy trabajando con algunas herramientas que trae la red de Facebook. Y entonces el Facebook Live trae una herramienta que es como la que se utiliza en Zoom y la que se utiliza en la aplicación de Meet, que es compartir pantalla y compartir lo que se está diciendo para que haya una mejor comprensión y los hermanos tomen apuntes y pues hay unas personas que aprenden mucho viendo, no solamente escuchando. Entonces, bueno, el internet no nos ayudó al principio, pero el Señor nos permitió llegar a este punto importante de la palabra de Dios. Pues vamos a mirar cómo la próxima vez lo podemos hacer y lo podemos lograr finalmente. ¿Ya? Finalmente tengo las diapositivas y luego compartiremos. Sin embargo, voy a estar haciendo unos ensayos en mi Facebook personal para ver cómo podemos crecer y mejorar esta herramienta. La invitación, queridos hermanos, es para el día jueves. Vamos a conectarnos el jueves y vamos a estar en oración. Necesitamos orar, necesitamos orar.
7 de la noche, conéctese ahí para la oración. Y una invitación, estamos teniendo unos tiempos de oración muy maravillosos todos los días, de 5:15 de la mañana a 6. Conéctese ahí. Tenemos un tiempo devocional y tenemos peticiones. Estamos orando específicamente por el país y todo lo que es gobierno del país, ¿sí? Pero también aprovechemos para orar por alguna petición que usted tenga, especialmente orando por nuestros hermanos que están quebrantados de salud. Los estamos recordando a Jaime, a Elizabeth y a otros más. Entonces, conéctese también de 5:15 a 6 de la mañana. Yo envío el link por la aplicación de Meet. Esté con nosotros ahí. Y también una invitación para el día domingo, para nuestro culto, primero a las 9, Escuela Dominical de Niños, y a las 10 de la mañana nuestro culto. Ahí vamos a estar para compartir la palabra de Dios y recibir ánimo que la palabra de Dios nos provee para cada uno. Entonces, Dios los bendiga ricamente. Gracias por haber estado conectados ahí. La palabra llegando a sus hogares. Espero que todos hemos sido edificados y la palabra nos ha traído descanso en medio de dificultades y todo. Dios les bendiga, pase una buena noche, descanse por favor, recupere fuerzas para las actividades de mañana. Dios los bendiga ricamente, que Dios los bendiga.